¿Alguna vez te has sentido pequeño ante desafíos gigantes? ¿Has enfrentado momentos en los que tus errores parecían insuperables? La historia de David, el pastor que se convirtió en rey de Israel, es un relato inspirador de superación, arrepentimiento y fe inquebrantable. Conocido por derrotar al gigante Goliat y por ser un hombre conforme al corazón de Dios, David nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia del arrepentimiento y la confianza en Dios. Ven a descubrir cómo, a pesar de sus fallas, se convirtió en un gran líder y encontró la fuerza para vencer sus batallas. Prepárate para conectar con una jornada de valentía y transformación que puede inspirarte a enfrentar tus propios desafíos y buscar la redención. La historia de la unción de David comienza en un momento de gran tristeza para el profeta Samuel. Saúl, el primer rey de Israel, había desobedecido a Dios, y el Señor había rechazado a Saúl como rey. Samuel estaba triste y preocupado por el futuro de Israel, pero Dios tenía un plan. Cierto día, Dios habló con Samuel y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentando por Saúl? Llena tu cuerno con aceite y ve a Belén. He elegido a uno de los hijos de Jesé para ser rey. Samuel estaba aprensivo, temeroso de que Saúl descubriera y tratara de matarlo. Pero Dios le dio instrucciones específicas. Lleva una ternera contigo y di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio, y yo te mostraré lo que debes hacer. Ungirás para mí a quien yo te indique. Samuel obedeció. Fue hasta Belén, una pequeña ciudad situada entre las colinas. Cuando los ancianos de la ciudad lo vieron, se asustaron, pues era raro que un profeta visitara una ciudad tan pequeña. Preguntaron: ¿vienes en paz? Y Samuel respondió: sí, vengo en paz. He venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan al sacrificio conmigo. Samuel también invitó a Jesé y a sus hijos al sacrificio. En el día del sacrificio, Samuel miró a los hijos de Jesé, comenzando por el mayor, Eliab. Eliab era alto y fuerte, con una apariencia impresionante. Samuel pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero Dios corrigió a Samuel, diciendo: no consideres su apariencia ni su altura, pues lo he rechazado. El Señor no ve como el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. Jesé entonces llamó a Abinadab, el segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel. Pero Samuel dijo: el Señor tampoco ha elegido a este. Jesé presentó entonces a Samá, el tercer hijo, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿son estos todos los hijos que tienes? Jesé respondió: aún tengo al más joven, pero está cuidando las ovejas. Samuel dijo: mándalo a buscar, no nos sentaremos a comer hasta que llegue aquí. Jesé mandó a llamar a David. Era rubio, de hermosos ojos y buen parecer. Cuando David llegó, el Señor dijo a Samuel: es este. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos. Y, a partir de aquel día, el Espíritu del Señor se apoderó de David con poder. Imagina la escena: David, un simple pastor, probablemente sucio y cansado del campo. De repente es llevado al centro de atención, rodeado por sus hermanos mayores y por el profeta Samuel. El aceite sagrado escurriendo por su cabeza, simbolizando la elección divina. Es una escena llena de significado y esperanza, una transformación silenciosa pero poderosa. Después de la unción, David volvió a cuidar las ovejas, pero su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Tenía el corazón puro y devoto que Dios buscaba, un corazón que confiaba plenamente en el Señor, un corazón que sería moldeado por Dios para liderar a su pueblo. En esa época, los filisteos, enemigos de los israelitas, habían acampado en Soco, en Judá, listos para la batalla. El ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, estaba acampado en el valle de Ela, enfrentando la amenaza filistea. Entre los filisteos había un guerrero gigantesco llamado Goliat, oriundo de Gad. Tenía cerca de 3 metros de altura y vestía una pesada armadura de bronce que aumentaba su aspecto intimidante. Su casco, coraza y grebas brillaban al sol, y llevaba una enorme lanza cuya punta de hierro pesaba unos 6 kilos. Además, Goliat tenía un escudero que iba delante de él, aumentando aún más su imponencia. Durante 40 días, Goliat salía del campamento filisteo. Se posicionaba entre los dos ejércitos y desafiaba a los israelitas a enviar un campeón para enfrentarlo en combate singular. Su voz resonaba por el valle mientras se burlaba de los israelitas y blasfemaba contra el Dios de Israel. Elijan a un hombre y mándenlo a luchar conmigo. Si él puede luchar y matarme, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. El desafío de Goliat aterrorizó al ejército de Israel, nadie se atrevía a enfrentarlo. Mientras tanto,
en Belén, Jesé, padre de David, pidió a su hijo menor que llevara suministros a sus 3 hermanos mayores que estaban en el campo de batalla con Saúl. David, que cuidaba las ovejas de su familia, obedeció prontamente. Dejó las ovejas con un guardián y partió hacia el campamento israelita con pan, queso y granos tostados. Al llegar al campamento, David escuchó el desafío diario de Goliat y se indignó con la osadía del gigante filisteo al desafiar al ejército del Dios vivo. Preguntando a los soldados sobre la recompensa para quien derrotara a Goliat, David descubrió que el rey Saúl había prometido grandes riquezas, su hija en matrimonio y exención de impuestos para la familia del vencedor. Los hermanos de David, especialmente Eliab, se irritaron con sus preguntas, pensando que él estaba allí solo por curiosidad. Pero David insistió, y sus palabras llegaron a oídos de Saúl, quien lo llamó a su presencia. Cuando David se presentó a Saúl y declaró que quería luchar contra Goliat, Saúl quedó sorprendido. No puedes luchar contra este filisteo. Eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. David, con una confianza tranquila, respondió, tu siervo cuida las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, voy tras él. Lo ataco y rescato la oveja de su boca. Cuando se vuelve contra mí, lo agarro por la melena y lo mato. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Convencido por la fe de David, Saúl accedió y dijo, ve, y que el Señor esté contigo. Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, pero David no estaba acostumbrado a esas pesadas vestimentas y se las quitó. En lugar de eso, tomó su cayado de pastor, eligió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa de pastor, y con su honda en la mano, se acercó al gigante. Goliat, al ver a David acercándose, se burló de él. ¿Soy yo un perro, para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ven aquí, dijo él, y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. David respondió con un valor inspirador, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel. ¿A quién has desafiado? Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te derrotaré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales salvajes. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí sabrán que no es por espada o por lanza que el Señor concede la victoria, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a todos ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat avanzó para atacar, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con su honda, golpeando a Goliat en la frente. La piedra se hundió en su frente, y él cayó de cara al suelo. Sin una espada en la mano, David corrió, se apoderó de la espada de Goliat, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Los israelitas persiguieron a los filisteos, matando a muchos de ellos y saqueando sus campamentos. La historia de David y Goliat se difundió rápidamente por toda la tierra de Israel. La victoria de David sobre el gigante filisteo fue vista como un milagro divino y un símbolo de esperanza para el pueblo de Israel. Naturalmente, esta noticia llegó a oídos del rey Saúl, quien, impresionado por la valentía y fe de David, decidió llevarlo a la corte real. Deja un like si te está gustando esta increíble historia de vida de David. Cuando David llegó a la corte de Saúl, no solo era un joven héroe, sino también un talentoso músico. Anteriormente, el rey Saúl había sido afligido por un espíritu maligno que lo perturbaba y le causaba gran angustia. Sus consejeros habían sugerido que la música podría calmar su espíritu atormentado. Fue así como David, conocido por su habilidad para tocar el arpa, fue invitado a tocar para el rey. David, con su arpa, comenzó a tocar melodías suaves y llenas de paz. La música de David tenía un efecto casi mágico sobre Saúl. Siempre que el espíritu maligno venía sobre Saúl, David tocaba su arpa y el rey se calmaba, sintiéndose aliviado y mejor. La música de David no era solo un don natural, sino también una manifestación del Espíritu de Dios, que estaba con él desde su unción por Samuel. Con el tiempo, Saúl empezó a apreciar mucho a David, no solo por su habilidad musical, sino también por su carácter humilde y disposición servicial. David se convirtió en un escudero del rey, un cargo de gran honor y responsabilidad. Acompañaba a Saúl en sus campañas militares, y siempre que era necesario, tocaba su arpa para calmar al rey. La presencia de David en la corte trajo un nuevo aire de esperanza y tranquilidad. David rápidamente ganó el afecto no solo del rey, sino también de toda la corte y del pueblo de Israel.
Su humildad, valentía y devoción a Dios eran evidentes para todos a su alrededor. Se hizo amigo íntimo del príncipe Jonatán, hijo de Saúl. Jonatán y David formaron una amistad profunda y sincera, basada en el respeto mutuo y el amor fraternal. Jonatán admiraba la fe y la valentía de David, y David valoraba la lealtad y la integridad de Jonatán. Desde el primer momento, la conexión entre David y Jonatán fue inmediata y profunda. La Biblia describe que el alma de Jonatán se ligó con el alma de David, y Jonatán lo amó como a su propia alma. 1 Samuel 18, 1. Este vínculo espiritual y emocional era más fuerte que cualquier vínculo político o social. Compartían un amor fraternal tan intenso que hicieron un pacto de amistad, comprometiéndose a apoyarse y protegerse mutuamente independientemente de las circunstancias. Jonatán, a pesar de ser el heredero legítimo al trono, reconoció la unción divina sobre David. Sabía que Dios tenía un plan especial para David y aceptó eso con humildad y gracia. En un gesto simbólico de su amistad y lealtad, Jonatán le entregó su manto, armadura, espada, arco y cinturón a David. Este acto representaba no solo la entrega de sus posesiones, sino también la renuncia al trono en favor de David, reconociendo y apoyando el destino de David como futuro rey de Israel. La amistad de Jonatán y David fue puesta a prueba por la creciente envidia y hostilidad de Saúl. El rey Saúl, al darse cuenta de que David estaba destinado a ser el próximo rey, lo vio como una amenaza a su reinado y a la sucesión de Jonatán. En varias ocasiones, Saúl intentó matar a David, pero Jonatán siempre se interpuso para proteger a su amigo. Informaba a David sobre los planes de su padre y elaboraba estrategias para ayudarlo a escapar del peligro. Saúl, sintiéndose amenazado por la creciente popularidad de David, empezó a verlo como un rival. El rey comenzó a ser atormentado por un espíritu maligno, y cada vez que esto sucedía, David tocaba su arpa para calmarlo. Sin embargo, en un momento de furia y desesperación, Saúl tomó su lanza y la arrojó contra David, intentando matarlo. David logró esquivar y escapar. Este fue solo el comienzo de una larga persecución. David huyó para salvar su vida, pero su lealtad a Dios y a Saúl nunca vaciló. Sabía que Saúl era el ungido del Señor y por ello, decidió que nunca levantaría la mano contra él. Sin importar las circunstancias, David huyó a diversos lugares, siempre contando con la protección y la guía de Dios. Primero, David buscó refugio en la ciudad de Nob, donde el sacerdote Ahimelech le dio pan consagrado y la espada de Goliat. Saúl, al enterarse de esto, se enfureció y ordenó la muerte de Ahimelech y de todos los sacerdotes de Nob. Este acto cruel mostró la profundidad de los celos y la paranoia de Saúl. David entonces huyó al territorio de los filisteos y se escondió en la ciudad de Gad. Pero, al darse cuenta de que su presencia allí no era segura, fingió estar loco para escapar de los filisteos. Luego se refugió en la cueva de Adulam, donde sus hermanos y toda la casa de su padre se unieron a él. Se le unieron todos los que estaban en dificultades, los endeudados y los descontentos, y él se convirtió en el líder de unos 400 hombres. La persecución continuaba implacable. Saúl, con su ejército, cazaba a David por las montañas, desiertos y cuevas de Israel. En una ocasión, David estaba escondido en la cueva de Engadi cuando Saúl entró para aliviarse. Los hombres de David le dijeron: «Este es el día del que el Señor te habló, entregaré en tus manos a tu enemigo, para que hagas con él lo que quieras». Pero David, aun teniendo la oportunidad de matar a Saúl, solo cortó la punta del manto del rey. Les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi Señor, de levantar la mano contra él, pues es el ungido del Señor». Después de que Saúl salió de la cueva, David también salió y gritó detrás de él, sosteniendo el pedazo del manto: «Mi señor, el rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se postró con el rostro en tierra y dijo: «¿Por qué escuchas a los que dicen? David quiere hacerte daño. Hoy el Señor te entregó en mis manos en la cueva. Algunos me instaron a matarte, pero te perdoné, dije: no levantaré la mano contra mi Señor, pues es el ungido del Señor. Mira, mi padre, observa este pedazo de tu manto en mi mano. Corté la punta de tu manto, pero no te maté. Ahora entiende y reconoce que no soy culpable de hacerte mal ni de rebelión. No he cometido ningún pecado contra ti, pero tú estás buscando matarme. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Que el Señor vengue los males que me has hecho, pero yo no levantaré la mano contra ti». Saúl, conmovido por la misericordia de David, comenzó a llorar y dijo: «Tú eres más justo que yo. Me has tratado bien, pero yo te he tratado mal. Hoy has mostrado bondad al perdonarme la vida. Sé que tú serás rey y que el reino de Israel se establecerá en tus manos». A pesar de este momento de arrepentimiento, los celos y la ira de Saúl no desaparecieron completamente. Más tarde, Saúl retomó la persecución de David. En otra ocasión, David tuvo una segunda oportunidad de matar a Saúl. Esta vez, Saúl y su ejército estaban acampados en el desierto de Zif.
David y su sobrino, Abisai, se acercaron al campamento por la noche y encontraron a Saúl durmiendo, con su lanza clavada al lado de su cabeza y Abner, el comandante de su ejército, durmiendo a su lado. Abisai susurró: «Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Déjame matarlo con la lanza, clavándola en el suelo con un solo golpe, no necesitaré un segundo golpe». Pero David respondió: «No lo mates. ¿Quién puede levantar la mano contra el ungido del Señor y quedar impune?». En lugar de matar a Saúl, David tomó la lanza y el jarro de agua de Saúl y se alejó. Desde el otro lado del valle, David gritó hacia el campamento de Saúl, llamando a Abner y acusándolo de no proteger adecuadamente al rey. Luego mostró la lanza y el jarro de agua como prueba de que había estado cerca de Saúl y podría haberlo matado. Pero eligió perdonarle la vida una vez más. Saúl reconoció nuevamente la justicia y la misericordia de David y dijo: «He pecado. Vuelve, hijo mío David. Porque consideraste preciosa mi vida hoy, no te haré más daño. Ten la certeza de que he actuado como un tonto y he errado gravemente». Y David respondió: «Aquí está la lanza del rey. Que uno de tus jóvenes venga a buscarla. El Señor recompensa la justicia y la fidelidad. Hoy te entregó en mis manos, pero yo no levantaré la mano contra el ungido del Señor. Así como valoré tu vida hoy, que el Señor valore mi vida y me libre de toda aflicción». Estos actos de misericordia de David no solo salvaron su vida y la de Saúl, sino que también mostraron al pueblo de Israel el carácter de un verdadero líder. David demostró que no estaba solo interesado en asumir el trono, sino que respetaba profundamente la autoridad de Dios y su plan. Probó ser un hombre de compasión, paciencia y fe, cualidades esenciales para un rey conforme al corazón de Dios. El reinado de Saúl había estado marcado por constantes conflictos con los filisteos, y la batalla en el monte Gilboa sería uno de los episodios más trágicos para Israel. Los filisteos, con su ejército numeroso y bien armado, atacaron a los israelitas con gran fuerza. Saúl, Jonatán y los guerreros de Israel lucharon valientemente, pero la batalla rápidamente se volvió en su contra. Los filisteos lograron rodear las tropas israelitas y avanzar implacablemente. Jonatán, junto con sus hermanos Abinadab y Malquisúa, luchó ferozmente al lado de su padre, el rey Saúl. Sin embargo, los filisteos eran numerosos y bien entrenados, y la resistencia israelita comenzó a ceder. Jonatán, que siempre había sido un guerrero valiente y fiel, fue herido mortalmente en el campo de batalla. Cuando Saúl se dio cuenta de que la batalla estaba perdida y que sus hijos estaban muertos, se desesperó. Los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Sintiendo que su fin estaba cerca y no queriendo caer en manos de los enemigos, Saúl pidió a su escudero que lo matara. El escudero, aterrorizado e incapaz de levantar la mano contra el rey, se negó. Entonces Saúl, con gran dolor y desesperación, tomó su propia espada y se lanzó sobre ella, poniendo fin a su vida. La muerte de Saúl y Jonatán dejó a Israel en un estado de gran luto y desolación. Los filisteos, victoriosos, cortaron la cabeza de Saúl y enviaron su cuerpo y los de sus hijos a las ciudades filisteas, difundiendo la noticia de la victoria y colgando sus cuerpos en las murallas de Bet-San. Los hombres valientes de Jabes de Galaad, al saber el destino de los cuerpos, marcharon durante la noche, recuperaron los cuerpos de Saúl y sus hijos y los enterraron con dignidad. David estaba en Ziclague cuando recibió la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Aunque el dolor de la pérdida era inmenso, especialmente por la muerte de su querido amigo Jonatán, David sabía que debía buscar la orientación de Dios sobre los próximos pasos. Consultó al Señor, preguntando si debía ir a Hebrón. El Señor le respondió que sí. Entonces David, junto con sus dos esposas, Ainoam de Jezreel y Abigail, viuda de Nabal, y todos sus hombres y sus familias, partió hacia Hebrón. Al llegar, los hombres de Judá vinieron hasta él. Ellos sabían de las promesas de Dios y reconocieron la unción sobre David. Allí, en Hebrón, David fue ungido rey de Judá. Este momento fue de gran importancia, marcando el inicio oficial del reinado de David. La unción de David como rey de Judá fue un evento significativo. Aunque ahora era el rey de una parte del reino, todavía había desafíos por delante. La casa de Saúl, bajo el liderazgo de Isboset, hijo de Saúl, continuaba gobernando sobre el resto de Israel. Este periodo de transición no fue fácil, y hubo muchos conflictos y luchas internas. Durante los 7 años y medio en que David reinó sobre Judá en Hebrón, trabajó para consolidar su gobierno y ganar la lealtad del pueblo. Hebrón, una ciudad con profunda significancia histórica y espiritual, se convirtió en el centro de sus actividades. Fue allí donde Abraham, el patriarca, había vivido y donde estaban sepultados los patriarcas y sus esposas. Gobernar en Hebrón también era un signo de continuidad de las promesas de Dios a su pueblo. David demostró ser un líder justo y sabio, ganándose la confianza y el respeto de los ancianos y del pueblo de Judá.
continuó buscando la orientación de Dios en todas sus decisiones, demostrando su dependencia del Señor. El liderazgo de David se caracterizaba por su justicia y piedad, aspectos que lo diferenciaban de muchos otros líderes de su época. Incluso mientras gobernaba sobre Judá, David no se olvidó del resto de Israel. Hizo alianzas y mostró bondad a la casa de Saúl, a pesar de las continuas rivalidades y guerras civiles. Un ejemplo claro de esto fue su relación con Abner, el comandante del ejército de Isboset. Abner, después de una disputa con Isboset, decidió cambiar su lealtad hacia David. Fue a Hebrón y hizo un pacto con David, prometiendo traer a todas las tribus de Israel para reconocer a David como rey. Sin embargo, la transición no fue pacífica. Joab, comandante del ejército de David, no confiaba en Abner y, en un acto de venganza por la muerte de su hermano Asael, mató a Abner. David, al enterarse de lo ocurrido, se sintió profundamente triste y condenó el acto de Joab, distanciándose del crimen y mostrando públicamente su pesar. Este episodio demostró una vez más la justicia de David y su búsqueda de la paz y la unidad entre las tribus de Israel. La fidelidad de David a Dios y su habilidad para liderar con justicia y misericordia fueron fundamentales. Durante esos años en Hebrón, continuó siendo un ejemplo de un líder que pone la voluntad de Dios por encima de sus propias ambiciones. El periodo de reinado en Judá fue una preparación para el momento en que David sería reconocido como rey sobre todo Israel. Después de años de conflictos internos y guerras civiles, la nación de Israel estaba lista para la unificación bajo un único líder fuerte y justo. Ese líder era David, quien ya había demostrado su capacidad para gobernar con sabiduría y justicia en Judá. La muerte de Isboset, el último remanente de la casa de Saúl que reclamaba el trono, abrió el camino para que todas las tribus de Israel reconocieran a David como su rey. Representantes de todas las tribus de Israel vinieron a Hebrón para encontrarse con David. Dijeron: «Somos tus huesos y tu carne». En el pasado, incluso cuando Saúl era rey, tú eras el verdadero líder de Israel. Y el Señor te dijo: «Pastorearás a mi pueblo Israel, y serás su gobernante». Con estas palabras, los ancianos de Israel confirmaron la unción divina sobre David, reconociendo su liderazgo. David fue ungido rey de todo Israel en una ceremonia solemne en Hebrón. Este momento marcó la unificación de las tribus bajo un único reinado, cumpliendo la promesa de Dios a David y trayendo paz y estabilidad a una nación que durante mucho tiempo estuvo dividida. Este evento fue recibido con gran celebración y esperanza por el pueblo, que ansiaba un líder que pudiera guiarlos con justicia y piedad. Después de ser ungido rey de todo Israel, David sabía que necesitaba una capital que simbolizara la unidad y la fuerza de su reinado. Eligió Jerusalén, una ciudad fuertemente fortificada y centralmente ubicada, que no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel, convirtiéndola en un lugar ideal para ser la nueva capital. Jerusalén, en esa época, estaba habitada por los jebuseos, un pueblo cananeo que confiaba en la seguridad de sus fortificaciones. Cuando David y su ejército se acercaron a la ciudad, los jebuseos se burlaron de él, diciendo: «Nunca entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden ahuyentarte». Esa provocación, sin embargo, solo sirvió para motivar aún más a David y a sus hombres. David desafió a sus guerreros, diciendo que quien lograra entrar en la ciudad y derrotar a los jebuseos se convertiría en el comandante del ejército. Joab, hijo de Zeruya, aceptó el desafío. Encontró una manera de entrar en la ciudad a través del túnel de agua, un canal subterráneo que abastecía a Jerusalén. Con gran valentía y habilidad, Joab y sus hombres invadieron la ciudad y abrieron las puertas para el resto del ejército de David. La conquista fue rápida y decisiva. David tomó la fortaleza de Sión y la renombró como la ciudad de David. Este nombre no solo reflejaba la nueva administración de la ciudad, sino también simbolizaba el comienzo de una nueva era para Israel. Jerusalén, anteriormente una ciudad jebusea, ahora era la capital de un reino unificado bajo la dirección de David. David inmediatamente comenzó a transformar Jerusalén. Amplió y fortaleció las fortificaciones, construyendo muros y torres para proteger la ciudad. También comenzó a construir palacios y otras estructuras que convertirían a Jerusalén en un centro político y administrativo de Israel. La ciudad rápidamente se convirtió en el corazón del reino, atrayendo a personas de todas las tribus de Israel. Pero David sabía que para consolidar verdaderamente a Jerusalén como la capital de Israel, también necesitaba convertirla en el centro religioso de la nación. Decidió traer el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, a Jerusalén.
El arca estaba en Kiriat Jearim, y David organizó una gran procesión para llevarla a la nueva capital. Él reunió a 30.000 hombres escogidos de Israel para acompañar el arca en este viaje sagrado. El entusiasmo y la expectativa eran palpables, pues este evento marcaría una nueva era de devoción y centralidad de Dios en la vida de Israel. La procesión comenzó con gran celebración. David y el pueblo de Israel danzaban y cantaban al son de instrumentos musicales, incluyendo arpas, liras, panderos, címbalos y trompetas. La atmósfera era de alegría y reverencia, mientras el arca era transportada en un carro nuevo, tirado por bueyes. Sin embargo, durante el viaje, ocurrió un incidente trágico. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes que tiraban del carro tropezaron, y el arca casi cayó. Uza, uno de los hombres que acompañaban el arca, instintivamente extendió la mano para sostenerla. Pero, al tocar el arca, Uza fue fulminado por Dios, pues no se permitía tocar el arca. Este evento trajo gran temor y reflexión a David y al pueblo, recordándoles la santidad del arca y la necesidad de tratarla con el máximo respeto. La muerte de Uza dejó a David temporalmente desanimado y temeroso de llevar el arca a Jerusalén. Decidió dejar el arca en la casa de Obed-edom, un levita, para asegurar que sería tratada con la debida reverencia. Durante los 3 meses que el arca permaneció en la casa de Obed-edom, el Señor bendijo abundantemente a su familia y todo lo que poseía. Al ver las bendiciones derramadas sobre la casa de Obed-edom, David se dio cuenta de que era el momento adecuado para llevar el arca a Jerusalén. Esta vez, hizo todos los preparativos con aún más cuidado y reverencia. Ordenó que los levitas cargaran el arca sobre sus hombros, usando varas especiales, conforme a las instrucciones dadas por Dios a Moisés. La segunda procesión estuvo marcada por aún más celebración y reverencia. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. La alegría de David era contagiosa y sincera, reflejando su devoción y amor por Dios. Estaba dispuesto a humillarse y alegrarse en la presencia del Señor, mostrando que su liderazgo estaba fundamentado en la reverencia a Dios. Mientras el arca de la alianza entraba en Jerusalén, toda la ciudad se unió a la celebración. David ofreció sacrificios al Señor y bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Distribuyó pan, carne y tortas de pasas para todos los presentes, convirtiendo el evento en un gran banquete de celebración y gratitud. Sin embargo, no todos compartieron la alegría de David. Mical, hija de Saúl y esposa de David, observó la procesión desde la ventana de su palacio. Vio a David danzando y saltando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical lo confrontó, criticándolo por comportarse de manera indigna para un rey. David respondió con firmeza, diciendo que estaba danzando ante el Señor, quien lo había elegido en lugar de Saúl, y que se humillaría aún más, si fuera necesario, para honrar a Dios. Un día, David dijo al profeta Natán: «Aquí estoy yo, morando en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios permanece en una tienda». David se sentía incómodo por vivir en una casa tan lujosa, mientras que el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios, estaba en una simple tienda. Deseaba construir un templo magnífico para albergar el arca y ser un lugar de adoración para todo el pueblo de Israel. Natán inicialmente animó a David a seguir adelante con su plan, pero esa noche, Dios habló con Natán y le dio un mensaje importante para David. A la mañana siguiente, Natán fue hasta David y le dijo: «Así dice el Señor, ¿construirás tú una casa para que yo more en ella? No he morado en una casa desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy. He estado mudándome de una tienda a otra. En todo lugar donde he acompañado a los israelitas, ¿acaso pregunté a alguno de sus gobernantes, a quienes ordené pastorear a mi pueblo Israel, por qué no me han construido un templo de cedro?» Dios dejó claro que no necesitaba un templo construido por manos humanas, pues había estado con el pueblo de Israel en todos los lugares. Sin embargo, Dios también tenía una promesa especial para David. Continuó, diciendo: «Ahora, pues, dile a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos: yo te saqué de los pastizales, donde cuidabas los rebaños, para ser el gobernante de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde has andado, y he eliminado a todos tus enemigos. Ahora haré tu nombre como uno de los nombres más grandes de la tierra. Y proporcionaré un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré allí, para que tengan un hogar y no sean más perturbados. Personas perversas no los oprimirán más.
como lo hicieron al principio y desde el tiempo en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel. También te daré descanso de todos tus enemigos. Dios entonces hizo una promesa que marcaría la historia de Israel para siempre. El Señor declara que el Señor mismo establecerá una casa para ti. Cuando tu vida llegue a su fin y descanses con tus antepasados, elegiré a uno de tus hijos para sucederte, uno de tus propios descendientes, y estableceré su reino. Será él quien construya un templo en honor a mi nombre, y estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Cuando cometa un error, lo castigaré con el látigo de los hombres, con golpes infligidos por hombres. Pero nunca retiraré de él mi amor, como lo retiré de Saúl, a quien aparté de tu camino. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Este pacto, conocido como el pacto davídico, fue una promesa de que la línea de David duraría para siempre y que su reino sería establecido eternamente. Dios aseguró a David que uno de sus descendientes siempre estaría en el trono, y que el reino de su casa no tendría fin. Esta promesa divina estableció la base para la esperanza mesiánica que se cumpliría en Jesús Cristo, el descendiente de David que reinaría para siempre. David quedó profundamente conmovido y agradecido por esta promesa. Entró en la presencia del Señor y oró con humildad y reverencia, diciendo: ¿Quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi familia, para que me hayas traído hasta este punto? Y como si esto no bastara a tus ojos, oh Dios, también has hablado sobre el futuro de la casa de tu siervo. Me has considerado como un hombre ilustre, oh Señor Dios. ¿Qué más puede decirte David por honrar a tu siervo? Tú sabes, Señor, cuánto tu siervo te es dedicado. Por amor a tu siervo y conforme a tu voluntad, has hecho esta gran cosa y has dado a conocer todas estas grandiosas promesas. La promesa de Dios a David resonó a través de los siglos y fue reafirmada por los profetas que vinieron después de él. Anunciaron que un descendiente de David vendría a reinar sobre Israel y establecer un reino eterno de paz y justicia. Este descendiente fue identificado como el Mesías, el Salvador prometido. Era primavera, la época del año en que los reyes solían salir para la guerra. Sin embargo, David decidió quedarse en Jerusalén, mientras su ejército, bajo el mando de Joab, luchaba contra los amonitas y sitiaba Rabá. Una tarde, David se levantó de su cama y fue a caminar por la terraza del palacio. Desde allí, avistó a una mujer muy hermosa bañándose. David quedó fascinado por su belleza y envió a alguien a investigar quién era. La respuesta fue que se llamaba Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita, uno de los valientes guerreros de David. A pesar de saber que ella estaba casada, David envió mensajeros para traerla al palacio, y se acostó con ella. Algún tiempo después, Betsabé mandó decir a David que estaba embarazada. Esto era un problema grave, pues Urías estaba en el campo de batalla, y el embarazo revelaría el adulterio. David intentó encubrir su pecado y mandó llamar a Urías de la guerra, con la esperanza de que él fuera a su casa y se acostara con su esposa, haciendo parecer que el niño era suyo. Urías, sin embargo, mostró ser un hombre de gran integridad. Se negó a ir a casa y disfrutar del confort de su esposa mientras sus compañeros y el arca de la alianza estaban en tiendas en el campo de batalla. Dijo a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados a cielo abierto. ¿Iré yo a mi casa a comer y beber y acostarme con mi esposa? Juro por tu vida y por la vida de tu alma que no haré tal cosa. David, frustrado, intentó otra táctica. Invitó a Urías a cenar y lo emborrachó, con la esperanza de que, embriagado, fuera a su casa. Pero Urías nuevamente durmió en la puerta del palacio con los siervos de su señor y no fue a su casa. Viendo que sus intentos de encubrir el pecado fallaban, David tomó una decisión aún más grave. Escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta, David ordenaba a Joab que colocara a Urías en la línea de frente de la batalla más feroz y luego se retirara, dejando a Urías expuesto para ser asesinado. Joab cumplió las órdenes de David, y Urías fue asesinado en combate. Tras el periodo de luto de Betsabé por la muerte de su esposo, David la trajo a su palacio, y ella se convirtió en su esposa y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. Dios envió al profeta Natán a David. Natán contó una parábola: había dos hombres en cierta ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y bueyes, pero el pobre no tenía nada, salvo una corderita que había comprado y criado,
creció con él y con sus hijos, de su bocado comía. De su copa bebía y dormía en sus brazos, y él la consideraba como una hija. Llegó un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus bueyes para dar de comer al viajero que había venido a él, sino que tomó la corderita del hombre pobre, y la preparó para el hombre que le había venido. La historia tocó profundamente el corazón de David, despertando su indignación por la injusticia cometida. Exclamó: «Juro por el Señor que el hombre que hizo esto merece la muerte. Y debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo piedad». Entonces, Natán miró directamente a los ojos de David y dijo: «Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo te ungí rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te di la casa y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y Judá. Y, si todo esto fuera poco, te habría dado más aún. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y te quedaste con su mujer». En ese momento, David comprendió la magnitud de su pecado. Su respuesta fue inmediata y sincera: «He pecado contra el Señor». No intentó justificar sus acciones ni disculparse, simplemente reconoció su falta ante Dios. El arrepentimiento de David fue profundo y genuino. Se retiró a orar y buscar el perdón de Dios. En su momento de mayor dolor y remordimiento, compuso el Salmo 51, una poderosa oración de arrepentimiento y súplica por misericordia. Vamos a explorar ese salmo para entender mejor la profundidad del arrepentimiento de David. Salmo 51, oración de arrepentimiento. Versículos 1 a 2, Ten misericordia de mí, oh Dios, por tu amor, por tu gran compasión. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículos 3 a 4, Porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso eres justo en tu sentencia y sin reproche en tu juicio. Versículos 5 a 6, Sé que soy pecador desde que nací, sí, desde que me concibió mi madre. Versículos 7 a 9, Purifícame con hisopo, y quedaré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír de nuevo júbilo y alegría, y los huesos que has quebrantado se regocijarán. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Versículos 10 a 12, Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto a obedecer. Versículos 13 a 15, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Líbrame de la culpa de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua proclamará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Versículos 16 a 17, No te deleitas en sacrificios ni te agrada el holocausto, sino, yo los traería. Los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. Versículos 18 a 19, Haz bien a Sión con tu buena voluntad, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos, las ofrendas quemadas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Incluso en los años finales de su reinado, David enfrentó grandes tribulaciones dentro de su propia familia. Uno de los episodios más dolorosos fue la revuelta de su hijo Absalón. Absalón, insatisfecho y resentido, comenzó a conspirar contra su padre para tomar el trono de Israel. Ganó el favor del pueblo con promesas y manipulaciones, y finalmente se declaró rey en Hebrón. David, al saber de la rebelión, decidió dejar Jerusalén para evitar un enfrentamiento directo que podría causar gran derramamiento de sangre. Partió con sus seguidores leales, mostrando una vez más su carácter misericordioso y su preocupación por el bienestar del pueblo. Durante su huida, David enfrentó traiciones y humillaciones, pero también recibió apoyo y ánimo de aliados fieles. La batalla final entre las fuerzas de David y los seguidores de Absalón ocurrió en el bosque de Efraín. A pesar de las órdenes de David para perdonar la vida de su hijo, Absalón fue asesinado durante el combate. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Absalón, fue tomado por un profundo dolor y lamentó amargamente, diciendo: «Mi hijo Absalón. Mi hijo Absalón. Quien me diera haber muerto en tu lugar, Absalón, mi hijo, mi hijo». Esta pérdida marcó profundamente a David,
pero continuó gobernando Israel con justicia y determinación. Restableció el orden en el reino y perdonó a aquellos que se levantaron contra él, demostrando una vez más su capacidad de perdonar y su compasión. En los últimos años de su vida, David centró su atención en uno de sus mayores deseos, la construcción de un templo dedicado al Señor. Aunque Dios le había revelado que él no sería el constructor del templo, sino su hijo Salomón, David dedicó sus últimos años a hacer todos los preparativos necesarios para esta gran obra. David reunió materiales preciosos para el templo, incluyendo oro, plata, bronce, hierro y piedras preciosas. También organizó a los levitas, sacerdotes y músicos, estableciendo las órdenes y funciones que servirían en el templo. En un discurso inspirador, David convocó a toda la asamblea de Israel y presentó a Salomón como el elegido por Dios para construir el templo. David dijo a Salomón: «Hijo mío, deseaba construir un templo en honor al nombre del Señor, mi Dios. Pero esta palabra del Señor vino a mí: has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No construirás un templo en honor a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra ante mí. Pero tendrás un hijo que será hombre de paz y descanso. Le daré descanso de todos sus enemigos alrededor. Su nombre será Salomón, y concederé paz y tranquilidad a Israel durante su reinado. Él construirá un templo en honor a mi nombre. Él será mi hijo, y yo seré su padre. Y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre». David animó a Salomón a seguir los caminos del Señor con todo su corazón y alma, y a ser fuerte y valiente en la realización de esta gran obra. También pidió al pueblo que apoyara a Salomón y colaborara en la construcción del templo. David murió en buena vejez, después de reinar 40 años sobre Israel, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. El legado de David como un rey conforme al corazón de Dios es innegable. A pesar de sus fallas y pecados, David fue un líder que buscó la voluntad de Dios y se arrepintió sinceramente de sus errores. Los salmos de David continúan inspirando y consolando a millones de personas en todo el mundo, sirviendo como testimonio de su profunda relación con Dios. Sus hechos heroicos, su liderazgo valiente y su devoción a Dios lo han convertido en un modelo de fe e integridad. El pacto de Dios con David, prometiendo que su linaje duraría para siempre, encontró su cumplimiento definitivo en Jesucristo, el Mesías, descendiente de David, que vino para salvar a la humanidad. Así, el legado de David trasciende su propio tiempo y continúa impactando la historia de la salvación hasta el día de hoy. La historia de los últimos años de David y su legado nos enseñan sobre la importancia del arrepentimiento, la fe y la dedicación a Dios. Nos muestran que, incluso en medio de fallas y desafíos, podemos dejar un legado duradero si buscamos vivir de acuerdo con los preceptos divinos. La vida de David es un testimonio poderoso de que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de sus fallas, para realizar sus propósitos y traer bendiciones a muchas generaciones. Si te ha gustado la historia de David y te has sentido conmovido, deja tu like. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contenidos que tocan el corazón y hacen la diferencia. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras y compartir con tus amigos. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Hasta el próximo vídeo.